Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Rocío Campos Martínez, maestra en matemática educativa por la Facultad de Ciencias Exactas de la UJED. El día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de aprendizaje interdisciplinario a través de modelos computacionales. Primeramente, es importante mencionar que el siglo XX ha sido un periodo de grandes avances e innovaciones tecnológicas. A medida que aumenta la economía de un país, lo hace también la necesidad de contar con trabajadores calificados, sobre todo con trabajadores que desarrollen habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estas habilidades están relacionadas con habilidades del siglo XXI, que son todas aquellas que las personas necesitan para poderse incluir de manera activa dentro de una sociedad o una comunidad. A continuación se pueden enunciar algunas de estas habilidades, como son alfabetización digital, pensamiento crítico, resolución de problemas, por mencionar solo algunas de ellas. Cuando se logra conectar estas habilidades con las diferentes disciplinas, es posible entonces dar respuesta a los problemas del mundo actual. ¿Cuál es una de las formas de poder desarrollar estas habilidades? A través del enfoque STEAM, el cual es un enfoque interdisciplinario de aprendizaje que ayuda a poder eliminar las barreras existentes entre los diferentes campos que trabajan dentro de esta educación. ¿Para qué trabajar STEAM? Pues para poder desarrollar la alfabetización STEAM, la cual se refiere a la capacidad de poder comprender y aplicar contenido de diferentes disciplinas para resolver problemas dentro de un contexto real. Uno de los más grandes desafíos dentro de la educación STEAM es poder incluir de manera activa las matemáticas. Una forma de poder entender las matemáticas dentro de esta educación es entendiendo el papel que juegan las matemáticas, ya que ayudan a la comprensión y predicción de los fenómenos mundiales. Una forma de poder conectar las matemáticas con el aprendizaje STEAM es a través de la adquisición de habilidades del siglo XXI, de incluir de manera significativa modelos matemáticos en la educación escolar y a través del desarrollo de una ciudadanía responsable. Es importante entonces hablar sobre modelación matemática. Las matemáticas nos ayudan a nosotros a poder comprender y predecir situaciones en contexto real. Cuando experimentamos, podemos lograr entonces modelar matemáticamente situaciones de la vida cotidiana que ayuden a adquirir conocimientos y desarrollar habilidades del siglo XXI que van a dar herramientas a los individuos para dar soluciones problemáticas a la vida real. Una forma de poder lograr este proceso a través de la tecnología es por medio del uso del software dinámico de geometría GeoGebra. Al momento de nosotros transformar el modelo dentro de un software, podemos hablar entonces de modelos computacionales y GeoGebra nos ayuda a construir simulaciones y esto se entiende como una actividad que nos va a permitir poder representar fenómenos o mecanismos para explicar cómo funcionan, así como sus propiedades físicas. Lo anterior a través del uso de herramientas de construcción, medida y otras opciones con las que ya cuenta GeoGebra. En el presente estudio, el uso del software GeoGebra nos va a ayudar a poder construir y analizar, el movimiento cinemático de un bracito de robot de 2 grados de libertad. Es importante también hablar sobre lo que es el desarrollo del aprendizaje interdisciplinario. El aprendizaje interdisciplinario se entiende como esta integración de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales a través de habilidades STEAM para poder aplicarlas y dar solución a problemas interdisciplinarios en contextos reales. Con todo lo anterior, surge entonces una secuencia didáctica interdisciplinaria basada en 4 fases. La primera fase se llama familiarización con GeoGebra, la segunda contextualización, la tercera conocimiento del brazo de robot y la 4 matemática del brazo de robot. Cada una cuenta con un objetivo, con una serie de actividades y en la tablita podemos observar el número de sesiones y de horas que llevó cada fase. En el presente estudio se analiza entonces cuál es el ciclo o los refinamientos del proceso de construcción de un modelo, pasando desde el momento 1, momento 2, que lo vamos a definir un poquito más adelante. Dentro de este proceso de refinamiento del modelo computacional, se trabaja dentro de las actividades de las manzanas y los robots de la fase 3 y de la actividad zona de trabajo de robot de la fase 4. Los participantes para este estudio fueron 8 alumnos de la especialidad de producción industrial y de alimentos. Cuando ellos iniciaron el estudio, estaban apenas terminando geometría analítica, entonces ya habían pasado por álgebra, por geometría y trigonometría. Ellos conocían GeoGebra, pero solamente como observadores, no habían tenido esta oportunidad de poder interactuar con el software. Se decide trabajar en parejas y para el presente estudio se van a retomar los ciclos, el refinamiento del modelo computacional de 2 de los equipos, el equipo E1
y el equipo E3. Para iniciar con esta parte, quisiera primero contextualizar un poquito sobre de qué trataba la problemática. A los estudiantes se les presenta un pequeño personaje que se llama Leonardo, y Leonardo trabaja en la línea de producción de la recolección de manzanas. Él en lo personal se encuentra en la parte de empaquetado, entonces se empieza a buscar cómo puede acelerar un poquito el proceso o mejorar el proceso de empaquetado de las manzanas verdes y rojas. Entonces, al momento de estar investigando, identifica que existen los brazos de robot. Entonces, él quiere poder hacer una simulación en GeoGebra sobre cómo funcionaría el brazo de robot. Entonces, se les pregunta a los estudiantes qué necesitan para poder ellos pues hacer esa simulación. Surgen varias ideas, pero una de las más importantes que ellos definen es pues qué contiene un brazo, ¿no? O sea, cuáles son sus partes. Surgen entonces las partes como eslabón, articulación, efector final, y si bien el grado de libertad no es un elemento físico, lo toman como un elemento importante del brazo de robot, ya que ellos definen que el grado de libertad es como el tipo de movimiento que tiene una articulación, entonces puede haber movimientos que van derecha a izquierda, arriba abajo, entonces para ellos era importante también tomar este concepto para la construcción. En ese sentido, se les pide primeramente dibujar de cómo se imaginan que sería su bracito, cuál sería el bracito perfecto, ¿no? En este tipo de dibujos, pues ya definen o identifican todas las partes del brazo de robot, y algo interesante es que toman en cuenta los grados de libertad. Entonces, en las articulaciones, ellos mencionan qué tipo de movimiento quieren que sea el que va a hacer su bracito para poder clasificar las manzanas verdes y rojas. Se le solicitó solamente una parte que fueran dos articulaciones con 2 grados de libertad. Esta parte la llamaremos el momento 1. Para el momento 2 se les pide a los estudiantes que ahora dibujen cómo se imaginarían que sería ese bracito en GeoGebra. Entonces, ellos antes de pasar a GeoGebra deciden transformar del dibujito anterior con herramientas que ya tiene GeoGebra. Entonces, esto es el primer paso de la matematización, de pasar del contexto real al contexto matemático. Para ello utilizan polígonos, circunferencias, puntos, para poder crear este traslado de lo real a lo matemático. Para el momento 3 ya se les solicita a los estudiantes hacer su modelación computacional en GeoGebra. Entonces ellos lo único que tienen que hacer es crear su bracito de robot que tenga 2 grados de libertad. En este sentido, con los equipos E1 y E3, surgen dos tipos de construcciones. El equipo 1, que es la imagen que se encuentra a la izquierda, se fija más en la estética del brazo, entonces deja de un lado por un momento lo que es el movimiento cinemático del bracito. ¿Por qué, digamos, nos damos cuenta de este paso, primeramente de lo real a lo matemático y luego a lo geométrico dentro de un software? Porque cuando nosotros movemos uno de los puntitos del equipo E1, se empalman los eslabones, cosa que en la vida real no sucede. En cambio, el equipo 3 ya utiliza puntos y segmentos de recta para poder ejemplificar lo que son los eslabones y las articulaciones. Para el momento 4 se les pide a los estudiantes que un pequeño cambio. Ahora, en su construcción, debe de hacer que la longitud de los eslabones y la medida de los ángulos de inclinación puedan variar. En ese sentido, si regresamos un poco a la imagen anterior del equipo 1 del lado izquierdo, cambia totalmente su construcción, es la imagen del lado izquierdo, ya que ellos se dan cuenta que no les va a ayudar la construcción para poder ahora tener este cambio, y que ya no se ve como se ve un bracito con la simulación cinemática, ¿no? Entonces deciden cambiar totalmente su construcción y cambian de polígonos a segmentos y de circunferencias a puntos. Entonces aquí podemos observar que ya trabajan totalmente un refinamiento de la construcción anterior a esta. Utilizan, por ejemplo, circunferencias con radio dado. Utilizan 4 deslizadores. En la imagen se ven 5, pero solamente 4 son funcionales. En el caso del equipo 3, que es la parte derecha, pues si observamos la imagen anterior, los cambios no son demasiados. Lo único que ahora buscaron fue que los segmentos de los eslabones que representan a los eslabones, pues pudieran variar. Para eso utilizaron entonces también deslizadores. Para el momento 5, hay una actividad que se llama zona de trabajo del brazo de robot.
La problemática que se presenta en esta actividad es que ya Leonardo cuenta con algunos modelos de brazo de robot y además con el croquis de la zona de empaquetado. Entonces, lo que requiere es saber cuál de los modelos de robot le ayuda a llegar del punto morado, que es el punto donde va a ir el brazo, a la banda transportadora y de ahí poder transportar a los contenedores verdes y rojos. Entonces, en este sentido, se les pide a los estudiantes primeramente construir en GeoGebra, porque creo que lo tienen en GeoGebra, construir dentro del cuadrito morado, ahí va a ir como la base del bracito y a partir de ahí que se mueva. Lo anterior para poder explorar cuál de los modelos de robot es el que va a funcionar para el croquis, ¿no? Entonces, en este sentido, en este punto, ya los estudiantes tienen un refinamiento completo de su modelo computacional. Como pueden observar, el equipo E1 ya utiliza puntos y segmentos de recta para poder hacer la simulación del bracito de robot. En este caso, él utiliza 3 deslizadores y utiliza el punto de en medio como punto para poder variar el ángulo entre los eslabones. En el caso del equipo de 3, también ya utiliza puntos y segmentos. Si se fijan ya, si vemos, por ejemplo, todo el proceso anterior, pues ya es más refinado en las construcciones. Utilizan 2 deslizadores para poder variar 2 de los elementos y para los otros utilizan los puntos que son el efector final y utilizan el punto en medio para los ángulos de los eslabones. Quisiera poner en pantalla el refinamiento del equipo E1. Si pueden observar, inician con un dibujo con todos sus elementos, pasan a transformarlo a polígonos, circunferencias, después tratan de hacer tal cual ese diseño, pero se dan cuenta que no es funcional para poder mover y poder simular correctamente el movimiento cinemático. Después hacen un refinamiento totalmente diferente o completo, de tal manera que ya los eslabones son segmentos y a las articulaciones son puntos. Algo interesante fue la discusión que surge con ellos en el momento de cambiar del momento 3 al momento 4, porque ellos se dan cuenta que ya lo que estaban diseñando no los llevaba por el camino correcto. Y ya en el momento 5, donde trabajamos con el croquis, pues el refinamiento que pasan desde el momento 1 hasta el momento 5, pues ya es un refinamiento completo. En el caso del equipo 3, también pongo en perspectiva cuál fue el proceso de refinamiento que siguieron. Trabajaron igual con un pequeño bracito, pasaron ahora a polígonos y a circunferencias, pero ellos al momento de pasarlo al software, pues identifican que para poder mover y que se simule el movimiento cinemático, pues es necesario herramientas geométricas más sutiles o más fáciles de mover, ¿no? En este caso utilizan segmentos para eslabones y puntos para articulaciones. De ahí para el momento 4, la única diferencia es agregar los deslizadores para poder lograr que se haya esta variación, y ya para el momento 5, pues el refinamiento es mucho más completo utilizando menos deslizadores. ¿Qué conclusiones podemos adquirir a partir del presente estudio? Es primeramente el proceso de refinamiento que siguen los estudiantes, pero a través del análisis contextual. Cuando ellos trabajan los modelos, nunca dejan de lado que es para poder hacer esta parte de acomodar las manzanas, ¿no? O sea, siempre tienen en cuenta el contexto, el contexto. Entonces, eso es algo muy importante porque en las construcciones ya no le llamaban segmento, le decían eslabón. Entonces, ya hacían una conexión entre elementos geométricos con elementos del contexto real. Lograron desarrollar conceptos matemáticos, físicos e ingenieriles, así como actitudes, ya que para ellos el contexto es muy familiar, y pues fue de mucha ayuda el que conocieran ellos un poco el contexto. Todo lo anterior ayuda entonces al desarrollo del aprendizaje interdisciplinario. Si recordamos nosotros, el concepto es la integración de una serie de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Cuáles son entonces los procesos, conceptos, los conceptos, procesos y actitudes que surgen en la actividad o en el proceso de refinamiento del modelo computacional? Dentro de conceptos encontramos las partes del robot: eslabón, articulación, efector final, grado de libertad, con algunos elementos geométricos como circunferencia, polígono, segmento de recta, que es el movimiento cinemático, tipo de ángulos y variabilidad, por mencionar algunos. Los procesos que trabajaron fue el mismo proceso de refinamiento del diseño del dibujo del brazo de robot, la identificación de diferentes elementos, el proceso de modelación para pasar de real a lo matemático, el proceso del modelado computacional para poder pasar entonces a elementos geométricos de GeoGebra, el proceso de variabilidad a través del uso de deslizadores y el proceso total de refinamiento de la construcción del modelo computacional.
Actitudes que se desarrollaron durante el presente estudio: pensamiento crítico, búsqueda de información, toma de decisiones, colaboración, comunicación, alfabetización digital, pensamiento reflexivo y resolución de problemas. Entonces, si logramos identificar todos estos elementos dentro del desarrollo de la construcción del modelo computacional, podemos identificar que existe entonces el desarrollo del aprendizaje interdisciplinario en estudiantes de educación media superior. Por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Estaremos pues atentas a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias.